Cuando Hugo Weaving interpretó a Megatron en Transformers, su actuación de voz ganó los corazones de millones. Sé que Megatron me cautivó más que Optimus, pero que quede entre nosotros. Christopher Lee, como el Conde Drácula, es otro papel increíble que me da escalofríos cada vez. Él, Alan Rickman, Kevin Spacey y Jack Nicholson son algunos de los muchos actores malvados que me han robado el corazón con su inmersiva interpretación. Es cierto que los héroes suelen recibir mucho crédito en Hollywood, pero en mi opinión, los villanos merecen aún más. Veamos algunos de los actores malvados más emblemáticos de Hollywood. Alan Rickman. Alan Rickman se labró una reputación como uno de los villanos más emblemáticos de Hollywood. Su capacidad para interpretar personajes malvados con profundidad y matices le ha convertido en una leyenda de la industria. Ha demostrado este talento en muchas ocasiones, pero vamos a considerar unas pocas. En primer lugar, tenemos a Hans Gruber en Jungla de Cristal. Estrenada en 1988, Jungla de Cristal presentó al público a uno de los villanos más sofisticados y despiadados jamás vistos en la pantalla. Hans Gruber, un terrorista alemán aficionado al lujo y dotado de un agudo intelecto, cobró vida gracias a Rickman de una forma tan escalofriante como carismática. A continuación, Príncipe de los Ladrones. Estrenada en 1991, Rickman interpretó al intrigante y malévolo sheriff, decidido a hacerse con el poder y la riqueza a cualquier precio. La interpretación de Rickman del sheriff era a la vez oscuramente cómica y aterradora. Pasemos a Severus Snape en la serie de películas de Harry Potter. Desde el año 2001 hasta el 2011, la interpretación de Rickman de Snape es una clase magistral de complejidad y profundidad. Presentado inicialmente como un maestro de pociones aparentemente malévolo y vengativo, la verdadera naturaleza de Snape se va revelando poco a poco a lo largo de la serie. Las interpretaciones de Rickman como Hans Gruber, el sheriff de Nottingham y Severus Snape han dejado un legado perdurable, consolidando su lugar como uno de los actores más emblemáticos de Hollywood. Christopher Lee. Christopher Lee es famoso por su interpretación de algunos de los villanos más emblemáticos que ha dado la gran pantalla. Su voz profunda, su imponente presencia y sus incomparables dotes interpretativas le convirtieron en la elección perfecta para los siguientes papeles. Tenemos al Conde Drácula, un papel que Christopher Lee hizo suyo en 7 películas de terror de la Hammer. Comenzando con Drácula en 1958, la interpretación de Lee del infame vampiro estableció un nuevo estándar para el terror. Su Drácula distaba mucho del vampiro suave y encantador de las representaciones anteriores. En cambio, el Drácula de Lee era una figura amenazante y depredadora. Volvamos a Francisco Scaramanga en El hombre de la pistola de oro. Estrenada en 1974, esta película de James Bond vio a Lee asumir el papel de un asesino suave y letal. Scaramanga, conocido por su pistola de oro y su afición a los duelos de alto riesgo, era un villano que igualaba a Bond tanto en habilidad como en sofisticación. Por último, tenemos a Saruman en la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos. Estrenadas entre el 2001 y el 2003, estas películas vieron a Lee asumir el papel del mago corrupto que traiciona a sus compañeros magos y se alía con el señor oscuro Sauron. A través de su interpretación de estos personajes, Lee ha demostrado que incluso las figuras más malvadas pueden poseer un sentido de la sofisticación, complejidad y un toque de humanidad. Gary Oldman. Gary Oldman tiene una notable habilidad para desaparecer en sus papeles, aportando una intensidad y profundidad únicas a cada personaje que interpreta. Sus interpretaciones de villanos son particularmente notables, ya que aporta una mezcla de imprevisibilidad, amenaza y complejidad a estos papeles. Todo empezó con El Profesional. Estrenada en 1994, esta película vio a Oldman asumir el papel de un agente de la DEA corrupto y desquiciado. Stansfield es un personaje que destila peligro e imprevisibilidad desde el primer momento en que aparece en pantalla. El retrato que Oldman hace de Stansfield está marcado por una escalofriante mezcla de encanto y psicopatía. Nadie puede olvidar la interpretación de Oldman del Conde Drácula en Drácula, de Bram Stoker. Estrenada en 1992, esta película vio a Oldman asumir el papel del legendario vampiro en una actuación que era a la vez inquietante e hipnotizante. El Drácula de Oldman es un personaje de inmensa complejidad, que mezcla elementos de romance, horror y tragedia. También llegamos a Jean-Baptiste Emmanuel Sorg en El Quinto Elemento. Estrenada en 1997, esta película de ciencia ficción vio a Oldman asumir el papel de un industrial extravagante y despiadado. Sus interacciones con los demás personajes de la película están llenas de imprevisibilidad y peligro. La capacidad de Gary Oldman para dar vida a villanos tan polifacéticos refleja su extraordinario talento y versatilidad como actor. Jack Nicholson. Jack Nicholson,
una leyenda de Hollywood, tiene una habilidad única para dotar a sus papeles de locura e imprevisibilidad. Sus interpretaciones de villanos son especialmente icónicas. Ha habido muchos ejemplos, empezando por Jack Torrance en El Resplandor. Estrenada en 1980, esta película, dirigida por Stanley Kubrick, vio a Nicholson asumir el papel de un escritor que desciende a la locura en el Hotel Overlook. La interpretación de Nicholson de Jack Torrance es una clase magistral en la descripción del desmoronamiento gradual de un personaje. A medida que la influencia malévola del hotel se apodera de él, el descenso de Torrance a la locura se vuelve cada vez más aterrador. A continuación, Nicholson interpreta al Joker en Batman. Estrenada en 1989 y dirigida por Tim Burton, esta película vio a Nicholson asumir el papel del príncipe payaso del crimen. El Joker de Nicholson es un personaje que desprende una energía caótica. Su interpretación combina el humor negro con un sentido de la imprevisibilidad, haciendo que el Joker sea a la vez entretenido y aterrador. Por último, Frank Costello en Infiltrados. Estrenada en 2006 y dirigida por Martin Scorsese, Nicholson interpretó a un despiadado jefe de la mafia. Costello es un personaje que destila poder y amenaza. Sus interpretaciones de Jack Torrance, el Joker y Frank Costello han dejado un legado perdurable, consolidando su lugar como uno de los actores más emblemáticos de Hollywood. Kevin Spacey. Kevin Spacey, actor conocido por sus escalofriantes y calculados retratos de villanos, se consagró como actor de talento a partir de su papel de Roger Verbal, Kint, en Sospechosos Habituales. Estrenada en 1995, esta película vio a Spacey asumir el papel de un estafador aparentemente manso y discapacitado. Verbal Kint es un personaje que, a primera vista, parece el miembro menos amenazador de un grupo de delincuentes. La narración de la película, contada a través de la perspectiva de Verbal, mantiene al público expectante hasta el final. También tenemos la interpretación de Spacey de John Doe en Sesieden. Estrenada en 1995 y dirigida por David Fincher, esta película vio a Spacey asumir el papel de un meticuloso y sádico asesino en serie. John Doe es un personaje movido por un retorcido sentido de la moralidad, que comete una serie de horripilantes asesinatos basados en los 7 pecados capitales. El retrato que Spacey hace de Doe está marcado por una sensación de sereno distanciamiento. No hay que olvidar a Francis Underwood en House of Cards. Esta serie dramática política, que se estrenó en el año 23, vio a Spacey asumir el papel de un político despiadado y manipulador. Uno de los aspectos más destacados de la interpretación de Spacey es su capacidad para alternar entre la fachada pública de un líder encantador y capaz y la realidad privada de un intrigante frío y calculador. John Malkovich. John Malkovich, un actor con una voz inconfundible y una presencia imponente, tiene una capacidad única para dar vida a sus papeles. Sus interpretaciones de villanos son especialmente notables. Todo empezó con su papel de Mitch Leary en la línea de fuego. En esta película, estrenada en 1993, Malkovich interpretó a un antiguo asesino de la CIA con una venganza contra el presidente de los Estados Unidos. Leary es conocido por su frío cálculo y su precisión mortal. La interpretación de Leary por Malkovich fue asombrosa y despiadada al mismo tiempo. A continuación, Malkovich interpreta al vizconde Sebastien de Valmont en Relaciones peligrosas. Estrenada en 1988, Malkovich asume el papel de un aristócrata manipulador en la Francia del siglo XVIII. Valmont es un personaje movido por el deseo de poder y control, que utiliza la seducción y el engaño para conseguir sus objetivos. La interpretación de Valmont por parte de Malkovich está marcada por una sensación de encanto que enmascara la verdadera naturaleza del personaje. Por último, llegamos a Teddy KGB en Rounders. Estrenada en 1998, Malkovich interpreta a un mafioso ruso aficionado al póker. Sus interacciones con el personaje de Matt Damon, un talentoso jugador de póker que intenta recuperar su dinero, están llenas de tensión y juegos psicológicos. Sus interpretaciones de Mitch Leary, el vizconde Sebastien de Valmont y Teddy KGB han sido notables. Ben Kingsley. Ben Kingsley tiene una notable habilidad para dotar de intensidad a todos sus papeles, pero sus interpretaciones de villanos son especialmente notables. Estos son los 3 mejores ejemplos. En primer lugar, Don Logan en Sexy Beast. Estrenada en 2000, Kingsley asumió el papel de un gángster volátil e intimidante. Don Logan muestra un sentido de implacable agresividad e imprevisibilidad. Sus interacciones con el personaje de Ray Winstone, un ladrón de cajas fuertes retirado, están llenas de tensión y guerra psicológica. A continuación, Kingsley interpreta a Meyer Lansky en Bugsy. Estrenada en 1991, Kingsley encarnó al infame mafioso y genio de las finanzas detrás del desarrollo de Las Vegas.
Lansky es un personaje movido por el deseo de poder y control, que utiliza su inteligencia y astucia para lograr sus objetivos. Por último, hablemos de Cosmo en zapatillas. Estrenada en 1992, Kingsley es un antiguo amigo convertido en adversario, que utiliza su inteligencia y su destreza tecnológica para fines nefastos. Una de las escenas más destacadas es cuando Cosmo, de forma tranquila y serena, revela su gran plan de utilizar la tecnología para controlar el mundo. Jeremy Irons. Jeremy Irons, un actor con una presencia imponente y una voz inconfundible, es conocido sobre todo por sus papeles de malvado. En primer lugar, tenemos a Scar en El Rey León. En este clásico de la animación, estrenado en 1994, Irons interpreta al león traicionero que conspira para derrocar a su hermano Mufasa y hacerse con el trono. El trabajo de voz de Irons para Scar es nada menos que icónico. Aunque todos odiábamos a Scar, no podemos negar el genio que era. A continuación, nos centraremos en la interpretación de Klaus von Bülow en Reversal of Fortune. Estrenada en 1990, Irons interpretó el papel de un acaudalado miembro de la alta sociedad acusado de intentar asesinar a su esposa. La interpretación de von Bülow por parte de Irons está marcada por la ambigüedad y la complejidad, lo que hace que el público se cuestione su verdadera naturaleza. Por último, Simon Gruber en Jungla de Cristal con Venganza. Estrenada en 1995, Irons interpretó a un terrorista vengativo con una venganza personal contra el John McClane de Bruce Willis. El personaje de Simon Gruber se mueve por el deseo de venganza y la sed de caos. Sus interacciones con el personaje de Willis están llenas de tensión y juegos psicológicos. A través de su interpretación de estos personajes, Irons se consagró como el villano definitivo. Willem Dafoe. Willem Dafoe tiene una notable habilidad para dotar de imprevisibilidad a sus papeles. Sus interpretaciones de villanos son especialmente notables, ya que infunde a estos personajes una mezcla de inteligencia, encanto y volatilidad. Uno de sus personajes más cautivadores fue el de Norman Osborn, Duende Verde, en Spider-Man. Estrenada en 2002 y dirigida por Sam Raimi, esta película vio a Dafoe asumir el doble papel de un brillante científico y su malévolo alter ego. La interpretación de Osborn por parte de Dafoe está marcada por su inteligencia, mientras que su interpretación del Duende Verde está llena de una intensidad aterradora. La interpretación de Dafoe de Max Schreck en La sombra del vampiro también fue impresionante. Estrenada en 2000, esta película vio a Dafoe asumir el papel de una versión ficticia del actor que interpretó al Conde Orlok en la película muda de 1922, Nosferatu. Dafoe hizo gala de un realismo espeluznante y una intensidad inquietante en su personaje. ¿Quién puede olvidar cómo interpretó a Bobby Peru en Corazón Salvaje? Estrenada en 1990 y dirigida por David Lynch, esta película vio a Dafoe asumir el papel de un peligroso criminal. Una de las escenas más impresionantes es cuando Bobby Peru, con su grotesca dentadura y su inquietante comportamiento, intenta seducir a Lula, mostrando la habilidad de Dafoe para transmitir la volatilidad y crueldad del personaje. Las interpretaciones de Dafoe, como Norman Osborn, Duende Verde, Max Schreck y Bobby Peru, le hacen merecedor de esta lista. Ralph Fiennes. Ralph Fiennes es mundialmente conocido por su capacidad para dotar de intensidad y amenaza a sus papeles de malvado. Ha interpretado varios a lo largo de los años, pero solo nos centraremos en 3. Su papel más destacado fue en Harry Potter, donde la interpretación de Fiennes captó la desesperación y la furia de Voldemort. Su capacidad para transmitir la malevolencia y complejidad de Voldemort lo convirtieron en uno de los villanos más memorables del cine moderno. La interpretación de Voldemort por parte de Fiennes añadió capas de profundidad al personaje, convirtiéndolo en un antagonista realmente aterrador y convincente. También estuvo genial como Amon Goeth en La lista de Schindler. Estrenada en 1993 y dirigida por Steven Spielberg, esta película vio a Fiennes asumir el papel de un sádico oficial nazi que supervisa un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Goethe es un personaje movido por una ideología retorcida y un sentido del poder absoluto, que comete atrocidades con una escalofriante sensación de desapego. Visitemos también su papel de Hades en Hércules. Estrenada en 1997, esta película de animación vio a Fiennes prestar su voz al papel del dios griego del inframundo. Hades es un personaje movido por el deseo de derrocar a su hermano Zeus y hacerse con el control del Olimpo. El trabajo de voz de Fiennes para Hades está marcado por una sensación de encanto e ingenio, que enmascara las verdaderas intenciones malvadas del personaje. Ralph Fiennes da vida a estos complejos villanos, reflejo de su extraordinario talento y versatilidad como actor. Dennis Hopper.
Dennis Hopper siempre ha sido conocido en la industria por sus interpretaciones intensas y a menudo perturbadoras. La capacidad de Hopper para encarnar el mal en estado puro queda patente en sus inolvidables papeles de Frank Booth en Terciopelo Azul, Howard Payne en Speed y Victor Drazen en la serie de televisión 24. Empezamos con Frank Booth en Terciopelo Azul, de David Lynch. Estrenado en 1986, este thriller neo-noir de misterio conmocionó al público con su narrativa oscura y retorcida. La interpretación de Hopper de Booth es terrorífica. La interpretación de Hopper es tan intensa y convincente que le valió el aplauso de la crítica. También tenemos a Howard Payne en el thriller de acción de 1994 Speed. Dirigida por Jan de Bont, Speed es una película de alto octanaje que mantiene al público al borde de sus asientos. Su conducta tranquila y calculadora, unida a su despiadada determinación, le convierten en un adversario formidable para el protagonista de la película, Jack Traven, interpretado por Keanu Reeves. Dennis Hopper también estuvo fascinante en 24. Por último, tenemos a Victor Drazen en la exitosa serie de televisión 24. En la primera temporada, Drazen es presentado como un antiguo militar yugoslavo y criminal de guerra. Es un adversario despiadado y astuto que busca venganza contra Jack Bauer, interpretado por Kiefer Sutherland, por la muerte de su familia. Todas estas interpretaciones demuestran su versatilidad como actor. Christopher Walken, con su inconfundible voz y su inquietante presencia, se ha hecho un hueco como uno de los villanos más memorables de la historia del cine. Su interpretación de personajes malvados como Max Zorin en A View to a Kill, Vincenzo Cocotti en True Romance y Gabriel en The Prophecy demuestra su increíble talento. Uno de sus papeles más notables fue el de Max Zorin en la película de James Bond de 1985, A View to a Kill. Dirigida por John Glenn, esta película presenta a Walken como el industrial psicópata Max Zorin. Zorin es un antiguo agente del KGB que planea destruir Silicon Valley para hacerse con el monopolio del mercado de microchips. La habilidad de Walken para alternar el encanto y la amenaza se pone de manifiesto en este papel. Mejoró aún más cuando interpretó a Vincenzo Cocotti en la película policíaca de 1993, True Romance. Dirigida por Tony Scott y escrita por Quentin Tarantino, Walken interpreta al despiadado mafioso Vincenzo Cocotti. En una de las escenas más memorables de la película, Cocotti interroga a Clifford Worley, interpretado por Dennis Hopper, en un intercambio tenso y brutal. Avance rápido hasta Gabriel en el thriller sobrenatural de 1995, La Profecía. Dirigida por Gregory Widen, esta película presenta a Walken como el ángel caído Gabriel, que pretende provocar el fin de la humanidad. La interpretación de Walken es escalofriante y fascinante. Las escenas en las que Gabriel se enfrenta y atormenta a sus víctimas son algunos de los momentos más escalofriantes de la película. Ian McShane se ha convertido en un maestro a la hora de interpretar a algunos de los personajes más siniestros del cine y la televisión. La interpretación de McShane de personajes malvados como Al Swearingen en Deadwood, Teddy Bass en Sexy Beast y Ragnar Sturluson en La Brújula Dorada demuestra su talento. Empecemos con Al Swearingen en la serie de televisión Deadwood. Estrenado en 2004, este drama del oeste creado por David Milch presenta a McShane como el despiadado salunero Al Swearingen. La interpretación de McShane de Swearingen es a la vez carismática y aterradora. La astucia y crueldad de su personaje lo convierten en uno de los antihéroes más memorables de la historia de la televisión. Una actuación espectacular fue su papel de Teddy Bass en la película Sexy Beast. Dirigida por Jonathan Glazer, este drama criminal británico presenta a McShane como el siniestro gángster Teddy Bass. La interpretación de Bass por parte de McShane es a la vez escalofriante e hipnotizadora. La actitud tranquila y calculadora de su personaje, unida a su despiadada determinación, lo convierten en un adversario formidable para el protagonista de la película, Gal Dove, interpretado por Ray Winstone. También tenemos a Ragnar Sturluson en la película fantástica de 2007, La Brújula Dorada. Dirigida por Chris Weitz, esta película presenta a McShane como el traicionero Ragnar Sturluson. Sturluson es un personaje que pretende derrocar al legítimo rey y hacerse con el control del reino de los osos. McShane interpreta a Sturluson de forma imponente y amenazadora. La capacidad de McShane para encarnar el mal en estado puro y dar vida a personajes tan oscuros y retorcidos ha dejado una huella imborrable en el público. James Woods, con sus rasgos afilados y sus intensas interpretaciones, se ha convertido en un maestro a la hora de retratar a algunos de los personajes más siniestros del cine y la televisión.
La interpretación de Woods de personajes malvados como Hades en Hércules, Byron de la Beckwith en Fantasmas de Mississippi y Max Berkovich en Érase una vez en América le convirtieron en una fuerza a tener en cuenta en la industria. Woods interpretó al perfecto Hades en la película de animación de 1997 Hércules. Dirigida por Ron Clements y John Musker, esta película de Disney cuenta con Woods como la voz de Hades. La interpretación de Woods de Hades es a la vez humorística y malvada, lo que le convierte en uno de los villanos más memorables de Disney. En Hércules, el Hades de Woods es un personaje movido por el deseo de venganza. Woods también lo hizo excepcionalmente bien como Byron de la Beckwith en la película de 1996 Fantasmas de Mississippi. Dirigida por Rob Reiner, este drama se basa en la historia real del asesinato del líder de los derechos civiles, Medgar Evers. Woods interpreta a Byron de la Beckwith, el supremacista blanco que fue juzgado y condenado por el asesinato de Evers. La interpretación que Woods hace de la Beckwith es, cuando menos, intensa. También tenemos su papel de Max Berkovich en el drama policíaco épico de 1984, Érase una vez en América. Las escenas en las que Max se enfrenta e intimida a los que le rodean son algunos de los momentos más escalofriantes de la película. Las interpretaciones de James Woods de personajes malvados en Hércules, Los fantasmas de Mississippi y Érase una vez en América reflejan la resonancia personal que Woods tiene con los personajes. Hugo Weaving, con su imponente presencia y sus versátiles dotes interpretativas, es conocido por haber interpretado a algunos de los villanos más emblemáticos de la historia del cine. Su interpretación de personajes malvados como el agente Smith en Matrix, Megatron en Transformers y Elrond en la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos demuestra su increíble variedad y talento. Todo empezó con el agente Smith en la trilogía de Matrix. La interpretación de Weaving del agente Smith fue fascinante. La actitud tranquila y calculadora de su personaje, unida a su despiadada determinación, lo convirtieron en uno de los villanos más memorables de la historia de la ciencia ficción. Las escenas en las que el agente Smith se enfrenta y lucha contra el protagonista de la película, Neo, interpretado por Keanu Reeves, son asombrosas. No olvidemos a Megatron en la serie de películas Transformers. Dirigida por Michael Bay, esta franquicia repleta de acción cuenta con Weaving como la voz de Megatron, el despiadado líder de los Decepticons. Su interpretación de Megatron es a la vez autoritaria y malvada. Por último, tenemos a Elrond en la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos. Dirigida por Peter Jackson, esta serie de fantasía épica presenta a Weaving como Elrond, el sabio y poderoso señor de los elfos. Aunque Elrond no es un villano, su carácter severo y autoritario añade complejidad a la historia. La interpretación de Weaving de personajes de Matrix, Transformers y El Señor de los Anillos le convirtió en una leyenda de Hollywood. Max von Sydow se ha convertido en un maestro de la interpretación de algunos de los personajes más siniestros de la historia del cine. La interpretación de von Sydow de personajes malvados como el emperador Ming en Flash Gordon, Leland Gaunt en Needful Things y Lamar Burgess en Minority Report demuestra su increíble variedad y talento. La actuación de Max fue épica como emperador Ming en la película de ciencia ficción de 1980 Flash Gordon. Dirigida por Mike Hodges, este clásico de culto presenta a von Sydow como el emperador Ming el Despiadado, el tiránico gobernante del planeta Mongo. En una palabra, la interpretación de von Sydow de Ming fue teatral. Su interpretación de Leland Gaunt en la película de terror de 1993 Needful Things fue aún más asombrosa. Puede que la interpretación de Gaunt por parte de von Sydow fuera malvada, pero le granjeó el cariño de los fans. La conducta tranquila y calculadora de su personaje, unida a su capacidad para manipular y controlar a los que le rodean, le convirtieron en un adversario formidable. La interpretación de von Sydow como Gaunt es una obra maestra. También tenemos a Lamar Burgess en la película de ciencia ficción Minority Report. Esta película presenta a von Sydow como Lamar Burgess, el director de Precrimen, una agencia policial que utiliza habilidades precognitivas para prevenir crímenes antes de que ocurran. La conducta tranquila y calculadora de su personaje, unida a su despiadada determinación, lo convirtieron en un adversario formidable para el protagonista de la película, Mark Strong. Mark Strong, con su intensa mirada y su imponente presencia, es uno de los favoritos de los fans de la industria. Su interpretación de personajes malvados como Lord Henry Blackwood en Sherlock Holmes, Frank D'Amico en Kick-Ass y Sir Godfrey en Robin Hood demuestra su increíble variedad y talento. Para empezar, hablemos de Lord Henry Blackwood en la película de 2009 Sherlock Holmes. Blackwood es un personaje que retrata el poder y el control,
utilizando el miedo y la manipulación para conseguir sus objetivos. La interpretación que hace Strong de Blackwood es a la vez carismática y aterradora. A continuación, tenemos a Frank D'Amico en la película de 2010 Kick-Ass. Dirigida por Matthew Vaughn, esta comedia de acción y superhéroes presenta a Strong como Frank D'Amico, un despiadado jefe del crimen que no se detendrá ante nada para mantener su control sobre el submundo criminal de la ciudad. Su meticulosa planificación y ejecución de sus actividades delictivas ponen de manifiesto su inteligencia y astucia. Por último, tenemos a Sir Godfrey en la película de 2010 Robin Hood. Dirigida por Ridley Scott, esta epopeya histórica presenta a Strong como Sir Godfrey, un caballero traidor que conspiró con los franceses para derrocar al rey Juan y hacerse con el control de Inglaterra. Las escenas en las que Godofredo se enfrenta y lucha contra los protagonistas de la película son una muestra de su talento. Sean Bean. Sean Bean se ha consolidado como un villano magistral en la historia del cine gracias a sus interpretaciones de personajes complejos. Su interpretación de Alec Trevelyan en GoldenEye, 1995, un encantador e inteligente agente canalla movido por la venganza, demostró la capacidad de Bean para dotar de profundidad a un personaje. La calma exterior de Trevelyan esconde una personalidad vengativa y despiadada, lo que le convierte en un adversario convincente y formidable. Sean Miller en Patriot Games, 1992, un terrorista despiadado y decidido, alimentado por el odio, que demuestra la capacidad de Bean para transmitir intensidad y amenaza. La inquebrantable dedicación de Miller a su causa le convierte en una fuerza a tener en cuenta, y la interpretación de Bean aporta gravedad al papel. Ian Howe en National Treasure, 2004. Un carismático cazador de tesoros que utiliza la manipulación para conseguir sus objetivos, lo que pone de relieve la capacidad de Bean para dotar de encanto e ingenio a un personaje. El suave exterior de Howe esconde una determinación despiadada, lo que le convierte en un villano convincente y complejo. La capacidad de Bean para transmitir intensidad, encanto e inteligencia ha consolidado su reputación como actor versátil y villano icónico, dejando un impacto duradero en el público y consolidando su lugar en la historia del cine. Gracias a su habilidad para dotar de complejidad a sus personajes, Bean sigue siendo un actor muy solicitado para papeles de villano. Jason Isaacs. Jason Isaacs se ha hecho un nombre en Hollywood, interpretando magistralmente a personajes siniestros. Sus papeles como Lucius Malfoy en la serie Harry Potter, el coronel William Tabington en El Patriota y el capitán Garfio en Peter Pan demuestran su impresionante talento. Isaacs aporta autenticidad a sus personajes, haciéndolos cautivadores. En la serie Harry Potter, el Lucius Malfoy de Isaacs es un mago despiadado y astuto que no se detendrá ante nada para conseguir sus objetivos. Su interpretación fue fascinante y convirtió a Malfoy en uno de los villanos más memorables de la serie. En El Patriota, el coronel William Tabington, interpretado por Isaacs, es un brutal y despiadado oficial británico que utiliza el miedo y la violencia para conseguir sus objetivos. Su interpretación es a la vez imponente y amenazadora, lo que convierte a Tabington en un adversario formidable para el protagonista de la película. En Peter Pan, el capitán Garfio, interpretado por Isaacs, es un carismático y amenazador capitán pirata que busca vengarse de Peter Pan. Su interpretación es a la vez carismática y amenazadora, lo que convierte a Garfio en un villano convincente y complejo. La capacidad de Isaacs para dotar de gravedad e intensidad a sus personajes ha consolidado su reputación como actor versátil y villano emblemático. Sus interpretaciones han dejado un impacto duradero en el público y han cimentado su lugar en la historia del cine. Evan Peters. Evan Peters se ha consolidado como un villano magistral en Hollywood, aportando originalidad a sus personajes. En algún momento, Peters tuvo que tomarse un descanso de la actuación debido a la angustia mental que le producía encarnar al villano. He aquí algunos ejemplos notables de sus habilidades. Peters interpretó a Jeffrey Dahmer en Dahmer, 2022, un escalofriante retrato del infame asesino en serie que demuestra la capacidad de Peters para dotar de profundidad y humanidad a un villano famoso. Su interpretación de Dahmer es inquietante e invita a la reflexión. Tate Langdon en American Horror Story, Murder House, 2011, un adolescente psicótico y sádico que se convierte en una presencia fantasmal, destacando la capacidad de Peters para transmitir amenaza e intensidad. Su interpretación de Tate es cautivadora e inquietante, convirtiéndolo en un villano memorable de la serie. Las interpretaciones de Peters como villano ponen de manifiesto su impresionante talento, que le convierte en un actor destacado en Hollywood. Su capacidad para transmitir complejidad e intensidad ha consolidado su reputación como actor versátil y villano convincente. Gracias por vernos.
Para ver otros vídeos, haga clic en la tarjeta de su pantalla.